vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista, el especialista en temas de educación, integrante del CEFOPED, de ese centro de estudios del sector educativo asociado a Nodal. Siempre es un gusto recibirlo, nos trae un montón de información. Hoy no va a ser la excepción porque además se metió con dos temas: las misiones educativas bolivarianas en la Venezuela de Chávez y, por otro lado, alguna que otra reflexión en torno a Simón Rodríguez, la educación en revolución en la semana de mayo. Estamos escuchando algo raro en términos de sonido, sí, pero no sé si ustedes del otro lado cuéntenos en el YouTube si lo escuchan bien a Mariano, una vez que pueda conectarse Mariano Yedro. Hola, Mariano. Ahí está. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un corazoncito para que no te pongas no. celoso. Un riñón, mejor dicho, pero sí, bueno. Que no vendría mal, supongo. No vendría mal. Para tirarlo para Buen día, arriba. Katy. Buen día, Soldán. ¿Cómo están? Qué gusto tenerte por aquí. Bienvenido, siempre. Igualmente. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Saludos a la audiencia, saludos ahí al equipo de producción, también a los conductores, obviamente. Felicitarlos realmente por todo el trabajo que está haciendo Nodal, desde los portales Noticia, los informes, ¿no? Los informes que están saliendo de modo cuatrimestral ahora, el seminario, bueno, toda esa tarea de información impresionante que hacen. La verdad que es como un oasis, ¿no? Un poco. Así que bueno, eso. Gracias. Sos parte, ¿eh? Sí. Sos parte del oasis, ¿eh? Importante. Importantísimo trabajo el CEFOPED. Mariano, ¿por dónde querés que arranquemos, digamos? Porque están buenos los dos. Están buenos los dos temas. Bueno, no, ¿sí? Habíamos pensado, lo que hicimos ahí un poco con el equipo fue hacer una especie de mirada sobre las políticas educativas en Venezuela, lo que serían las misiones educativas bolivarianas, ¿no? Contar un poquito, pensamos dos cositas ahí, un poco vincular las políticas educativas, pensarlo un poquito en el contexto de la Venezuela chavista y posteriormente bajo la conducción de Maduro, y después ir un poquito a lo que es el legado de Simón Rodríguez, ¿no? Teniendo en cuenta también que estamos en un momento de Semana de Mayo, de proceso de rememoración de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, vincular un poco esta idea de que las políticas educativas no pueden ser pensadas por fuera de lo que son los procesos políticos sociales, ¿no? Y en ese sentido uno entiende que se abrió un proceso, un proceso nacional, popular, en la Venezuela de Chávez, después de una década en donde habían empezado a existir ciertos movimientos críticos, podríamos decir, de cuestionamiento al orden neoliberal. Recordemos en el 94 el movimiento zapatista, el movimiento en Brasil, el piqueteros en la Argentina, ¿no? Bueno, todo ese movimiento que se dio un poco a nivel latinoamericano, incluso en el año 89 el Caracazo, ¿no? Y que bueno, que fue abriendo de alguna manera las puertas a que ya desde el año 99 en Venezuela de alguna manera se empezara a producir un proceso de gobiernos nacionales populares, revolucionarios, ¿no? Ahí situar un poquito cuando Chávez asume, convoca a la Asamblea Nacional, ¿no? Y ahí Venezuela pasa a llamarse República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Reivindicando un poco el ideario de Simón Bolívar, ¿no? Uno de los libertadores de América, junto con San Martín, José de San Martín. Y bueno, y ahí hay un proceso de reconocimiento de derechos humanos fundamentales, ¿no? De salud, de viviendas, de educación. Y tiene que ver también con esto de la redistribución, podríamos decir, de la renta petrolera, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va de alguna manera con una movilización social también importante, y eso de alguna manera va generando un programa de revolución social, y bueno, un poco en ese contexto pensar las políticas educativas, ¿no? Y si nos situamos un poco en ese ámbito, lo que podemos visualizar es que se crea en el 2007 la Ley Orgánica de Educación, ¿no? Donde se aumenta el PBI destinado a educación, pasa del 2% al 6%, incluso alcanza el 7%.
Y bueno, en ese contexto, también lo que podemos visualizar es que se llevan adelante una serie de misiones educativas bolivarianas, políticas educativas, digamos, que destacamos 5, ¿no? La misión Robinson 1, misión Robinson 2, misión Rivas, misión Sucre y misión Canaima educativa. La misión Robinson 1, por ejemplo, todas las misiones fueron destacadas por la UNESCO como programas importantes de inclusión social, ¿no? Cada una de ellas afectó un nivel educativo distinto. La misión Robinson 1 sacó del analfabetismo a más de 2 millones de venezolanos. Se basó en el programa Yo Sí Puedo, de Cuba, ¿no? De ahí se siguió con el programa Robinson 2, que era Yo Sí Puedo Seguir, ¿no? Que intentaba que después de ese proceso de alfabetización se siguiera el camino educativo, ¿no? En nivel primario. Ese afectó también a 2 millones de venezolanos. La misión educativa Rivas, ¿no? Que seguía, que fue hacia lo que sería el nivel secundario, también afectó alrededor de 1 millón de venezolanos. Y la misión Sucre, ¿no? Que esa ya llegaba al nivel universitario, ¿no? Se crearon universidades, se municipalizó el nivel universitario con el objetivo un poco de que el proceso recogiera las demandas populares, y ese también afectó a 2 millones de venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, un poco un proceso educativo inclusivo, ¿no? Y también podríamos decir, profesionalización, ¿no es cierto?, de preparación educativa, que, bueno, que evidentemente fue reconocido por la UNESCO, alcanzó a millones de venezolanos y venezolanas. Y bueno, y después otro programa importante que quisimos destacar también fue el programa Canaima Educativo, ¿no? Un programa ese que se centró en la cuestión tecnológica, ¿no? Ahí, acá en Nodal, digamos, me parece que destacamos bastante la cuestión tecnológica. Un programa que distribuyó, teniendo en cuenta la idea del derecho a la inclusión digital, a la inclusión educativa digital, distribuyó alrededor de 6 millones de netbooks. Y bueno, eso lo podríamos un poco vincular también con el programa Conectar Igualdad en la Argentina, con el Plan Ceibal en Uruguay. Y bueno, un poco pensar cómo hubo una búsqueda, ¿no?, de una soberanía tecnológica, ¿no? Porque también se crearon plataformas digitales nacionales, plataformas digitales educativas nacionales. Se creó también, o se extendió, una red de conectividad y se llevó adelante también ciclos de formación de educación tecnológica, ¿no? Ese fue un poco el contexto en el cual se intentó fortalecer la soberanía tecnológica venezolana, a pesar de que ahí, por supuesto, las megas tecnológicas, de las cuales siempre hablamos y conversamos, siguen teniendo su papel importante, ¿no? No, imaginamos además, Mariano, que el bloqueo de estos años, de estos 10 años, también debe haber impactado fuertemente en esa política soberana de desarrollo tecnológico para la educación, con inclusión. Sí, también desde el 2017, ¿no? El bloqueo económico en distintas áreas. A pesar de eso, digamos, se ha intentado sostener, obviamente se ha producido ciertas reducciones en algunas esferas, pero bueno, es una política que sigue intentando sostenerse. Yo quiero, Mariano, que repasemos, sí, porque me parece así como en clave de titular, digo, porque el país de Venezuela antes de la República Bolivariana, ¿no? La Cuarta República tenía un debe en términos de educación y de política social en general brutal, ¿sí? Y esa República Bolivariana, repetí, digamos, los titulares sería 1 millón, perdón, y fueron 2 millones de personas para el Robinson 1, 2 millones de personas para el Robinson 2.
Claro, sería 2 millones de personas sacó la revolución bolivariana del analfabetismo, ¿no? Con Del una misión. analfabetismo, sí, reconocido por la UNESCO. 2 millones de personas sacó el analfabetismo. 1 millón la insertó en el 2 nivel medio. millones siguieron en la escuela primaria, Ajá. la Robinson 2. Ajá, bien. Posteriormente, 1 millón siguieron la misión Rivas, que sería la escuela secundaria, y 2 millones el nivel superior, la universidad, que fue La misión Sucre. ¿no? Son aproximadamente esos números, ¿no? brutales. Aproximadamente esos Lo mismo con números, el sacados de PBI. distintos lugares. Lo mismo uno podría decir, ya 4 puntos, casi 5 puntos de aumento de inversión en educación. Claro, de pasar desde un 2% del PIB destinado a educación a un 7%. O sea, sí, también, por supuesto. Sí, también, por supuesto. Sí, incluso también hay algunos ejemplos de personas que arrancaron con el Robinson 1 y terminaron Misión Sucre. Claro. O ¿no? sea, aprendieron a leer y escribir, ingresaron eran al sistema analfabetas y terminaron siendo licenciadas en educación, claro. por ejemplo, ¿no? Veía el caso en estos días de María Betancourt, por ejemplo, me acordaba el nombre, ¿no? María Betancourt, ¿no? Era uno de los ejemplos que había seguido todo ese camino. Tremendo. Además de eso, también, por ejemplo, también se recibían una biblioteca, ¿no? Y también estaban realizadas en distintos idiomas, ¿no? Distintos idiomas también, los distintos materiales educativos. Bueno, ese fue un poquito el panorama que pasó en relación a esas misiones, ¿no? Por ahí, lo otro que, yendo un poquito a un segundo punto que queríamos destacar es vincular también un poco esto con un proceso histórico que fue el acceso a la educación, podríamos decir, ¿no? Porque de alguna manera también lo que observamos en la historia de Venezuela es un poco un recorrido que siguen los países de Latinoamérica, ¿no? Después de los procesos de independencia, en la primera mitad del siglo XIX, si ya nos venimos un poco a la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, en eso que conocemos como el proceso de formación nacional, donde la mayoría de los estados, podríamos decir, asumieron un carácter oligárquico en lo político y agroexportador en lo económico. Ahí también se desarrolló, en el caso de Venezuela, que asumió un poco estas características, el sistema de instrucción pública, ¿no? Un poco lo que fue acá también en la Argentina, el sistema de instrucción pública, ¿no? La figura ahí pedagógica central fue Martín Sanabria, un equivalente a Domingo Faustino Sarmiento. Y después también en el marco de eso, porque también es como que hay que pensar la historia de Venezuela un poco en relación a la historia del petróleo, ¿no? Se descubren los primeros yacimientos petrolíferos, pero en este modelo quedan bajo las manos de las empresas extranjeras. Si nos vamos un poquito más adelante, ya desde 1940 aproximadamente hasta 1980, ahí lo que vemos es un proceso que podríamos llamar de nacionalización, de lo que llamamos nosotros también acá los procesos de estado de bienestar, ¿no? Por supuesto con todas sus contradicciones, pero ahí lo que vemos es un proceso de nacionalización del petróleo, ¿no? Que arranca en 1943 la ley de hidrocarburos, hacia la década del 60 la fundación de OPEP, en donde Venezuela tuvo un lugar destacado, y después en 1976 la empresa estatal PDVSA, ¿no? Y bueno, en ese proceso también ahí se da lo que en términos educativos la masificación de la educación, ¿no? Si uno lo compara ahí un poco con Argentina, también vemos el caso del peronismo, el caso del desarrollismo, bueno, los años donde se masifica la educación secundaria. Si nos vamos un poquito más adelante, lo que ya tenemos son los primeros años del neoliberalismo, ¿no? Y ahí también vemos un poco un proceso vinculado a lo que fue, en el caso de Venezuela, las ganancias de la renta petrolera yendo a pagar la deuda externa, ¿no? Y también tenemos algunas políticas similares a lo que sucedió acá, ¿no? Una ley orgánica de educación, una especie de ley federal de educación, y una ley de descentralización, ¿no?
de los niveles educativos, un poco parecida a la ley de transferencia acá, que en el fondo era una retirada del Estado Nacional para los distintos niveles educativos, ¿no? Bueno, y finalmente, para pensar un poquito la cuestión decíamos, bueno, estamos en un proceso de Semana de Mayo, con la revolución y demás. Ahí, en todo este proceso de recuperación de las misiones bolivarianas, la misión educativa bolivariana, es fundamental la figura de Simón Rodríguez. Uh-huh. Así como decíamos recién, bueno, se recupera la figura de Bolívar para el ámbito político, podríamos decir. La figura de Simón Rodríguez es fundamental para el ámbito educativo. Contale a esta audiencia, ¿quién es Simón Rodríguez si alguien aún no sabe? Bueno, antes de eso decir simplemente esto, que la misión Robinson se llama así porque era las misiones Robinson era el seudónimo de Simón Rodríguez, ¿no? Ah, mira. Simón Rodríguez aproximadamente vive entre 1770 y 1850 y fue el maestro de Bolívar, ¿no? Fue quien educó a Bolívar en la escuela, digamos. Acompañó a Bolívar hacia el año 1800 aproximadamente, un poquito posterior, en su camino por Europa, donde ahí es donde hace el juramento sobre el Monte Sacro, ¿no? Que es el juramento donde él se jura hasta que no muera no dejar de luchar por las independencias latinoamericanas. No está en el proceso revolucionario Simón Rodríguez, pero sí es llamado por Bolívar hacia 1823, ¿no? Como director de la educación pública, ciencia, artes físicas y matemáticas, y se mantiene ahí en ese cargo hasta 1826. Después de ese momento trabaja como educador toda su vida y bueno, tiene varias obras conocidas, entre ellas quizá la más conocida es Sociedades Americanas, una obra de 1828, y bueno, es un poco una figura de la cual unas frases célebres que incluso hoy escuchamos en la memoria popular o inventamos o erramos, ¿no? Un incendio lamentablemente destruyó gran parte de su obra, pero bueno, en lo que ha quedado, digamos, un referente de la educación popular, pretendía un sistema educativo singular, que reconociera la singularidad latinoamericana, ¿no? Que reconociera la matriz india, la matriz negra, la matriz mestiza, el reconocimiento de ese sujeto popular, ¿no? Y en ese sentido es un antecedente de Paulo Freire también, ¿no? Uh-huh. En algún punto hay que vincularlo, hay que situarlo un poco en esa línea, ¿no? Y bueno, todo el ideario de la revolución bolivariana, digamos, del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, recuperó esa figura en el ámbito educativo, ¿no? La recuperó de modo fuerte, ¿no? ¿Y cómo no hacerlo? Por supuesto que sí. La fortaleza que da la memoria histórica a los proyectos emancipatorios, ¿no? Reconocerse en ese hilo, en esa cadena histórica de lucha por la emancipación, resulta un elemento central. Venezuela lo sabe hacer muy bien, lo ha hecho, lo continuará haciendo. Y la verdad, Mariano, es que es un gusto tenerte acá, porque siempre nos desburrás, sí, pero de una forma que con mucha claridad, con mucha información, evidentemente, digo, con una justeza del abordaje de los temas que vienen a compartirnos desde el CEFOPED, que se nota y mucho, que se valora también seguramente en nuestra audiencia, además que te está saludando justamente en esa línea, que te está agradeciendo por venir hoy con el sector a meternos en esta Venezuela linda, revolucionaria, que tanto ha hecho por educar, por garantizar el acceso a la educación como derecho humano fundamental de las y los venezolanos, ¿no? En contraposición a una oligarquía que se encargó de, muy por el contrario, garantizar la exclusión. Así es. Sí. Me parece que ahí un poco la intención era eso, era recuperar lo que es la política educativa, lo que son las políticas educativas, el calor de una experiencia, digamos, para no pensar la educación por fuera de las experiencias político-sociales, uh-huh,
Y también no pensar por fuera de la historia, ¿no? Y me parece que eso también fue una bandera importante de la Venezuela de Chávez, en el sentido en lo político se recupera, incluso se cambia el nombre de Venezuela República Bolivariana, el ideario de Simón Bolívar, y en lo pedagógico retomar el ideario de su maestro, ¿no? De Simón Rodríguez. Extraordinario, extraordinario. La verdad, no sabía que Robinson era por el seudónimo de... Yo creí que era una quijotada, digamos, ¿no? En realidad sí, pero con una raíz en Simón Rodríguez. Samuel Robinson fue el seudónimo. Samuel Robinson. Bueno, extraordinario. Y extraordinario ese proceso también, porque hay que entender esa Venezuela de la Cuarta República, ¿no? Con las injusticias, con las desigualdades, con las inequidades, ¿sí? Que dan marco a esa revolución y que dan marco también a la vigencia de la misma, ¿no? Pensemos eso, ¿no? Un ciclo de 2 millones de personas sacadas del analfabetismo, 2 millones de personas insertas en el sistema educativo a nivel primario, 1 millón en el nivel medio, 2 millones en el nivel universitario, ¿no? Con misiones de acción individualizada del Estado ante cada ciudadano, porque eso es, la misión tenía ese formato, de que el Estado te reconoce en términos individuales tus necesidades, en este caso las educativas, y asiste de manera directa, ¿no? y permanente a ese proceso, ¿no? Entonces estamos hablando de la vida modificada en millones y millones de personas. No es joda, y también habla de la profundidad de lo que significa esa transformación espiritual, ¿no? Que hace la educación en una persona, ¿no? Como un marco general de justificar de por qué la revolución bolivariana tiene la vigencia que tiene, por qué el chavismo e incluso el madurismo de este tiempo sostiene tantos niveles de respaldo popular a pesar de la propaganda, a pesar de la agitación, a pesar de la guerra cognitiva, podríamos decir, ¿no? Muy, muy importante estos datos, Mariano, de verdad. Tal cual, Cachi. Bueno, sí, te siguen saludando. Mira, te vamos a compartir alguito de Johnny, del coronel Johnny. Palabras de Bolívar a Simón Rodríguez cuando consolidaba la independencia en Venezuela y la Gran Colombia. Palabras que eran: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso, nos dice ahí el coronel. Pero también te saludan, Lucas Aguilera. Te saludan. Bueno, el coronel también. La revolución cubana, en perfecta alianza estratégica con Venezuela, nos ayudó a consolidar los objetivos, las metas de las misiones Robinson 1 y 2. Vivan mis comandantes Chávez y Fidel, que vivan, claro que sí, que vivan siempre en la dignidad de sus pueblos. Muy bueno, Mariano, excelente el recorrido por las misiones, muy bueno lo que decís, súper interesante, me resirve como docente también, impresionante el trabajo territorial de Venezuela y el trabajo de investigación del CEFOPED. Te mandan muchos, pero muchos saludos, todos felices de, obvio, recuperar la memoria reciente también de ese proceso revolucionario en el ámbito de la educación. Mariano Yedro, licenciado en educación, Mariano. En historia. En historia, con razón, se nota, querido. Licenciado en historia, un historiador, educador. También seguramente, no le pifio cuando digo educador popular. Doy historia de la educación. Bueno, gracias por aclarárnoslo. Del Centro de Estudios y Formación en Políticas Educativas, el CEFOPED asociado a Nodal. Ha sido un espacio espectacular, te lo agradecemos, Mariano, y te vamos a seguir molestando en próximas columnas, por supuesto. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Hasta luego. Rompe, ¿cómo sabe el tipo?